Según la leyenda, Roma fue fundada en el año 753 a.C. por los gemelos Rómulo y Remo, que habían sido amamantados por una loba. Roma se situó a orillas del Tíber, en un punto donde el río se estrecha. Asentada sobre el monte Palatino, era un lugar de paso para rutas comerciales, como la Vía Salaria y otras calzadas. En su origen, Roma fue una aldea de pastores provenientes de los montes albanos y sabinos. En algo más de 200 años, los romanos conseguirán liberarse de los etruscos. Poco a poco iniciarán su expansión, primero por la costa del mar Tirreno, más tarde ocupando toda la Italia central y finalmente tomando la Magna Grecia. En la historia de Roma se distinguen tres grandes periodos: monarquía, república e imperio. La monarquía se extiende desde el siglo VIII hasta finales del siglo VI a.C., época de fuerte influencia etrusca. En ella surge el Estado romano y se crea un nuevo sistema político. En el año 509 a.C., los romanos, libres ya del yugo etrusco, instituyeron la República. En el siglo III, una vez conseguida la unidad de Italia, comienza la expansión del Estado romano por el Mediterráneo, en la que los romanos deberán derrotar a su gran rival, Cartago, en las llamadas Guerras Púnicas. La primera de ellas, entre los años 264 y 241 a.C., se salda con el paso a manos romanas de las islas de Córcega, Cerdeña y Sicilia. En la Segunda Guerra Púnica, el cartaginés Aníbal derrotará a los romanos en Tesino, Trebia, Trasimeno y Cannas. En respuesta, Pluvio Cornelio Escipión partió en dirección a Hispania y venció a los cartagineses en Ilipa. Con la batalla de Zama, en el año 202, Roma vencerá a su principal enemigo, convirtiéndose en la primera potencia del Mediterráneo. Aclamado por el ejército, César tiene sin embargo muchos enemigos, siendo asesinado en el año 44 a.C. Acto seguido, se inició un periodo de lucha por el poder que solo terminó cuando Octavio derrotó a Marco Antonio y Cleopatra en el año 31 a.C. 4 años más tarde, el Senado le otorgó el título de Augusto, aceptando también el de Imperator. De esta forma se produjo la transición de la República al Imperio, una institución que iba a cambiar la faz de Roma. Pero cuando los ejércitos de las provincias cobraron fuerza, estalló la guerra civil en el siglo III después de Cristo. Para mejorar la administración del imperio, en el año 293 Diocleciano establece la tetrarquía, repartiendo el territorio en 2 Augustos y 2 Césares. Diocleciano recibió Oriente, Maximiano Italia y África, Constancio Cloro se quedó con Hispania, Galia y Britania, y por último Galerio recibió Iliria, Macedonia y Grecia. Reunificado en el año 324 gracias a Constantino, en el 395 vuelve a dividirse, esta vez en 2 partes, Oriente y Occidente, con capitales en Bizancio y Roma respectivamente. Sin embargo, la presión de los pueblos bárbaros establecidos en las fronteras atenaza a un mundo romano en plena decadencia. Roma será saqueada por sucesivas oleadas de visigodos, hunos y vándalos. En el año 476, el último emperador romano de Occidente es depuesto, finalizando una larga historia en la que Roma, la ciudad eterna, ha sido la cabeza del mundo.